Cordial saludo para todos los cuidadores de los pacientes. Mi nombre es Carlos Pardo, yo soy un oncohematólogo pediatra de la Fundación OMI. El día de hoy, el motivo de esta reunión es mostrar el servicio de oncohematología pediátrica y tener en cuenta algunos aspectos fundamentales del cáncer pediátrico y, en síntesis, del manejo más adecuado que podemos brindarle a nuestros pacientes mientras estén en este tratamiento en la Fundación OMI. Este recorrido que vamos a tener, intentamos buscar dar unas pautas de manejo y también dar una introducción sobre las generalidades del cáncer pediátrico. Esta imagen es donde ustedes en este momento la mayoría deben estar o van a estar hospitalizados junto a sus pacientes, a sus hijos o a sus niños que están bajo su cuidado. Este es el Centro de Cáncer Infantil. Aquí tenemos 50 camas y en estas 50 camas van a estar distribuidas en 3 pisos y pues aquí van a tener la posibilidad de estar en contacto con los oncohematólogos de cada uno de los pisos, las enfermeras jefes, las auxiliares y todo el equipo médico que va a estar en la labor de cuidar a todos nuestros pacientes. Este es el servicio de consulta externa. Acá también es importante que lo conozcan porque la mayoría de las quimioterapias que van a tener la posibilidad de recibir de manera ambulatoria, esto quiere decir que en las noches y durante los días que no tengan quimioterapia van a estar en sus casas, pero en el momento en el que requieran el inicio de los protocolos de quimioterapia, pues van a asistir acá al servicio de consulta externa, donde ustedes pueden ver en la imagen, en la puerta al lado izquierdo de la pantalla, de sus pantallas, van a ver la entrada del hospital día, donde nuestro equipo médico de enfermería está encargado de entregarle todo el apoyo a los niños para que reciban sus quimioterapias. También en esta ventana que ven está nuestra auxiliar de la ruta oncológica, que lo que busca es ayudarnos a flexibilizar todo el proceso de la ruta de cáncer y de esta manera poder tener a tiempo los tratamientos, que es lo que todos queremos realizar. Al fondo de la fotografía ustedes van a ver 2 consultorios. El de el lado izquierdo, la pequeña puerta que se ve al fondo, es donde están localizados los psicólogos, que también van a ser muy importantes para el manejo de nuestros pacientes. Y al lado derecho van a ver la localización de nuestro servicio ambulatorio de trabajo social, que también va a ser importantísimo para todo el desarrollo del tratamiento de nuestros pacientes. Este es el interior de la sala ambulatoria de quimioterapia. Si me siguen, aquí acabamos de cruzar la puerta de vidrio que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Aquí, en cada una de estas cómodas instalaciones que ustedes pueden ver, van a estar nuestros pacientes en la administración de quimioterapias. La idea es que en este lugar pues estén los padres lo menos posible para poderle dar la independencia que los niños necesitan para recibir sus quimioterapias y de esa manera estar pendientes pues de que su manejo sea muy adecuado a tiempo y de una manera segura. Para empezar a abordar el tema del manejo oncohematológico de los pacientes pediátricos o de los niños con cáncer, pues hay que ubicar a nuestro paciente y su familia en el centro de todo este proceso, tanto administrativo, médico, y pues que genera en últimas una relación constante entre varias disciplinas de la pediatría. Por eso siempre va a ser multidisciplinario, en donde oncohematología pediátrica va a desarrollar todo el proceso en cuanto el diagnóstico, el seguimiento, el pronóstico y por tanto el tratamiento de nuestros pacientes oncohematológicos. Pero aquí la familia siempre va a estar incluida en todo el manejo, que sabemos que hace parte de esa interacción constante con los pacientes, pero también requiere una interacción con el resto de disciplinas. Y para eso se encuentra apoyo psicosocial. Apoyo psicosocial lo que busca es poder interactuar entre las distintas actores de este proceso y de esta manera poder generar el mejor ambiente o el ambiente más propicio para que nuestros pacientes puedan tener un proceso de manejo de su enfermedad lo más integral posible y buscando complementar todas las posibilidades que ellos tienen de sobrellevar la enfermedad de la mejor forma posible. En esta parte de la presentación vamos a ver y a conocer el equipo de oncohematólogos de la Fundación OMI, que como todos saben vamos a ser los actores dinámicos en el proceso de el manejo de estas enfermedades neoplásicas en nuestros pacientes. El doctor Nelson Aponte, oncohematólogo pediatra, el jefe del servicio de oncohematología de la Fundación OMI. Mi nombre es Carlos Pardo, oncohematólogo pediatra. El doctor Edgar Cabrera, oncohematólogo pediatra.
el doctor Jimmy Lagos, oncohematólogo pediatra, la doctora Gisela Barros, oncohematóloga pediatra, el doctor Johnny García, también oncohematólogo pediatra, la doctora Diana Plazas, oncohematóloga pediatra, y la doctora Jessica Flechas, también oncohematóloga pediatra. En este apartado vemos a la doctora Adriana Linares, que hace parte también del servicio y la van a tener más contacto en el área de consulta externa. Ella es oncohematólogo pediatra y ha sido la docente de todo el grupo. El equipo de pediatría del Centro de Cáncer Infantil, que también va a tener contacto con ustedes permanente y que va a ser la vía de comunicación directa con nuestros niños y que también hace parte de este equipo humano tan importante para la Fundación OMI. La doctora María Adelaida Córdoba y el doctor Luis Ricardo González, paliativistas pediátricos, la doctora Viviana Aponte, el doctor Jonathan Mutis, que son los psicólogos de nuestro servicio, la doctora Verónica Lozano, la doctora Patricia Pérez, trabajadoras sociales. El grupo de enfermería, cada uno de los pisos va a tener una jefe de enfermería. En el cuarto piso está la jefe Andrea, en el quinto piso está la jefe Tatiana y en el sexto piso está la jefe Yolima. También van a tener contacto con la jefe encargada de la administración de quimioterapias, que es la jefe María Eugenia. En las tardes van a tener otro grupo de jefes y en las noches también va a haber otro grupo de jefes de enfermería, cada una de ellas con sus auxiliares de enfermería, que van a ser también el lazo de contacto más importante para que este proceso entre el equipo de pediatría, que va a estar usualmente con la doctora Karen, con el doctor Kevin, con la doctora Lorena y con la doctora Carolina, y esto va a ser en los turnos de la mañana. Ellos van a estar con ustedes todas las mañanas y van a ser el puente de contacto permanente también con los oncohematólogos pediatras, que vamos a estar en contacto permanente con ustedes como ya los conocimos. El servicio de nutrición también va a ser muy importante y es también, no lo puedo olvidar, y es de recalcar que ellos nos van a ayudar con todo el soporte nutricional que vamos a tener con nuestros pacientes. Por esta razón, es importante que ustedes estén en constante comunicación con ellos, pues buscando que la alimentación sea lo más adecuada y lo más tolerada y aceptada por nuestros pacientes. En este apartado vamos a empezar a determinar algunas pautas generales de qué es el cáncer pediátrico. Aquí podemos ver un crecimiento de las células normales y podemos ver cómo en la parte izquierda de la diapositiva van a ver una célula normal. Todas las células de nuestro organismo, o más bien la mayoría de células de nuestro organismo, van a tener la capacidad de generar una división celular. La división celular lo que busca es, por medio de una célula, generar dos células idénticas y de esta manera generar la posibilidad de que haya crecimiento celular, y por esta razón se va a generar un proceso permanente de replicación celular, que es lo normal en las células. Cuando una célula envejece o tiene algún daño, puede ser, en este caso, siempre les hago el ejemplo de la piel. La piel está en permanente contacto con muchos eventos naturales que pueden generar daño celular. Si esto fuera una célula de la piel y generara un efecto de daño por el sol, esta célula va a generar un proceso que se llama un proceso de apoptosis. Ese proceso de apoptosis es el mecanismo por el cual esa célula va a morir, pero de una manera preparada. Esto quiere decir que no va a generar fenómenos inflamatorios asociados, sino que simplemente es un proceso por el cual esta célula va envejeciendo y va llevándose a una muerte programada. Volvemos al ejemplo de la luz solar en nuestras células de la piel. Si la luz solar genera un daño celular, esto va a generar un fenómeno de muerte celular. Y esta diferencia con la apoptosis y la muerte celular es que la muerte celular va a generar un proceso de impacto alrededor de la célula, mientras que la muerte celular normal no va a generar ningún tipo de impacto alrededor de las células que se encontraban en la vecindad de la célula que murió. A diferencia con el crecimiento anormal de las células, volvemos a nuestro ejemplo de la piel, estas células van a ir creciendo como veníamos viendo. Aquí aparece una primera desarrollo de algo que sucede en el medio ambiente o de una mutación con la que puede llegar a nacer y que probablemente todos tengamos en algún tipo de nuestras células. Y esta primera alteración de ese ADN, que es donde están todas las informaciones de cómo se van a comportar nuestras células,
generan un segundo impacto o una segunda mutación que puede ser por una alteración del medio ambiente. En esto todavía no hay claridad y por eso no es del todo necesario que se conozca qué tipo de alteraciones pueden generar esta segunda mutación. Al generarse esa segunda mutación se van a dar los primeros mecanismos de falla en la proliferación celular. La proliferación celular es la que llamamos o es el mecanismo por el cual las células se dividen. Si vemos en este esquema ya no se están dividiendo a 2 células, sino que se están dividiendo a 4 células. Ya es un crecimiento celular que es anormal. Si se da otro proceso de una alteración celular que puede ser mediada por un proceso de disminución de las defensas que controlaban de alguna manera este crecimiento anormal, pues se va a dar el tercer paso. Y ese tercer paso va a llevar a alteraciones celulares que van a generar un crecimiento celular ya no normal, ya no controlado, sino que se va a dar un crecimiento celular incontrolable que va a generar el crecimiento y que se va a expresar en muchas ocasiones como una masa tumoral o como una cantidad de células de las defensas que ya no están controladas por el organismo, sino que crecen sin un control y sin una organización. Aquí vemos el proceso de invasión y metástasis que pueden llevar a cabo y esto se da en los tumores sólidos. Por eso es importante dividir en los niños con cáncer los tumores que nacen de la médula ósea o los tumores de la sangre y los tumores sólidos que son los que pueden generar invasión o metástasis. En este caso nos vamos a centrar en los tumores sólidos, los tumores que nacen en algún tejido que no es la sangre, sino que nacen en otros tejidos como el hueso, el músculo, o en el cerebro, que son los lugares en donde más se pueden producir según las frecuencias de presentación de los tumores en los niños. La primera parte de este crecimiento que está aquí esquematizado como unas células en rojo, va a empezar a darse estas alteraciones que veíamos en la diapositiva anterior. Aquí vamos a ver en la segunda parte cómo va dándose el crecimiento tumoral. Y ese crecimiento tumoral va a ir acompañado también del crecimiento de venas, vasos, arterias, que van a permitir que este tumor pues tenga la llegada de sangre y les permita ir creciendo a medida que va dándose ese crecimiento o esa división celular mejor. Una vez se da este proceso de división celular, tiene la posibilidad estas células de viajar por estas vías de vasos sanguíneos que van a generar que estas células viajen a otros lugares y eso es lo que denominamos metástasis. Aquí en el esquema inferior vemos cómo el tumor fue creciendo y después fue generando invasión a otros niveles. Esos otros niveles son los que llamamos metástasis y son los procesos que determinan que ese tumor ha crecido tanto que ha tenido la posibilidad biológica de irse a sembrar a otros sitios. Y por ende podemos entender que la posibilidad de tratamiento pues va a ser mucho más difícil que en los primeros estados en los que no había un paso de esas células a otros lugares del organismo. Esto lo habíamos ya evidenciado en la diapositiva anterior y aquí quiero recalcarlo y dejarlo aún más claro. Aquí vemos los dos tipos grandes de cánceres en los niños. Los que nacen en la sangre, que los vamos a llamar hematológicos, y por eso en este esquema vemos cómo en la sangre se van dando 3 tipos de células. Las células de los glóbulos rojos, que son los que generan la anemia en caso de que están disminuidos. Se llaman glóbulos rojos porque pues en su conjunto van a dar el color rojo que todos conocemos de la sangre. El segundo grupo de células van a ser las plaquetas. Esas plaquetas sirven para que no sangremos en general. Si las plaquetas se disminuyen, vamos a tener la posibilidad de sangrados, que pueden estar determinados por sangrados muy evidentes, como los sangrados nasales o los sangrados bucales,
o puede verse también por unos pequeños puntos rojos que se ven múltiples y que ustedes van a escuchar el nombre técnico médico que va a ser petequias. O si el sangrado es mayor, van a ser los comúnmente llamados morados o equimosis, que cuando las plaquetas están muy disminuidas se van a ver grandes equimosis. Y por último, en estos tres grupos de células vamos a encontrar las células de las defensas. Esas las vamos a llamar leucocitos. Y esas células de las defensas, como su nombre lo indica, son las encargadas de defender al organismo de las múltiples infecciones o alguna aparición de un efecto nocivo para el organismo que requiere que él se defienda y pueda contraatacar ese efecto malo contra el organismo. Estas células de las defensas son las que principalmente pueden generar un fenómeno de crecimiento celular y que van a determinar la principal patología tumoral en los niños de tipo hematológico, eso quiere decir de la sangre, que se llama leucemia linfoide aguda. Ese es el principal diagnóstico en frecuencia en el cáncer pediátrico. El otro cáncer hematológico importante va a ser la leucemia mieloide aguda, que también es un tipo de cáncer que afecta las células de las defensas, pero tiene unas más bien, unas comparaciones distintas que la hacen distinta en relación o con relación más bien al compararla con la leucemia linfoide aguda. En cuanto a los tumores sólidos, aquí vemos algunas imágenes en donde vamos a ver, este es un examen que ustedes van a escuchar en los pacientes que tengan linfoma de Hodgkin, que se llama PET scan. Ese PET scan es como una fotografía de todo el organismo y lo que muestra aquí en negro es el compromiso del tumor que aquí está localizado alrededor del corazón. Esa localización la vamos a llamar en medicina mediastino y es el crecimiento de las células de las defensas, pero maduras. Una vez las células de las defensas maduran, o más bien crecen en la médula ósea que está localizada en los huesos largos, como lo vemos acá, y que va a dar origen, como ya lo dijimos, a la leucemia, normalmente esas células de las defensas, si no hubiera cáncer, ellas crecen en la médula ósea y se van a vivir como nosotros, los humanos, que al principio, cuando nacemos, vivimos con nuestros padres en nuestra casa paterna o materna en la médula ósea. Cuando ya crecemos, cada uno nos vamos para nuestra casa. En el caso de las defensas, ellas nacen en la médula ósea y cuando ya están grandes se van a vivir a su casa en los ganglios. Los ganglios pueden estar localizados en las ramas cervicales o más bien en el cuello, o pueden estar localizadas también a nivel del mediastino, o pueden estar localizadas también a nivel intestinal, o pueden estar localizadas alrededor del hígado, el vaso, o también a nivel de las ingles, o también a nivel de los miembros inferiores. Todo eso se llaman ganglios linfáticos. Ahí es donde viven las células de las defensas maduras. Una vez estas células de las defensas maduras crecen, pueden dar origen a los linfomas, que son uno de los principales tumores sólidos, que pueden localizarse, como ya lo vimos, aquí a este nivel, que vamos a llamar mediastino, o en los ganglios linfáticos que están localizados a nivel del hígado y el vaso, o a nivel inguinal, que aquí se ven un poco a nivel intestinal, pero en estas imágenes no los vemos a nivel inguinal. Esta es la vejiga, creo yo, y esta se ve más claro que es el llenamiento de la vejiga. En la segunda imagen que ven con el cursor, aquí ustedes pueden ver uno de los tumores que se puede presentar, que es un tumor que está localizado en el hueso. Este es un crecimiento del hueso de una manera no natural. Es un crecimiento de las células del hueso que no está generando una formación de hueso, sino que está generando un tumor.
Y puede estar localizado en el hueso y lo vamos a llamar osteosarcoma. O puede estar localizado en el músculo, que también puede estar localizado, o más bien implantándose también en el hueso, que lo vamos a llamar tumor de Ewing o Pinette. O también podemos ver tumores localizados en el músculo, que los vamos a llamar rhabdomyosarcomas o sarcomas. Esos son los grandes tipos de tumores localizados a este nivel. En esta diapositiva en donde vemos un cerebro y vamos a ver una alteración que parece como circular en la parte derecha del cerebro, está simbolizándonos un gran grupo. De hecho, es el segundo después de la leucemia linfoide aguda en presentarse en los niños con cáncer, que se llama tumores del cerebro o del sistema nervioso central. El tumor del sistema nervioso central, o más bien el sistema nervioso central, está compuesto por el cerebro, que es la parte superior que está localizado en nuestras cabezas, o en la parte posterior y un poco inferior que se llama cerebelo, es en esta localización. Y ahí va a salir una zona de nervios que van a llamarse los nervios periféricos, pues esa es la parte de la médula espinal y que va a localizarse en todo un tubo de nervios que va a estar localizado en la columna vertebral, que también hace parte del sistema nervioso central y que va a generar la posibilidad de que vayan creciendo nervios a ese nivel y esos nervios se diseminan o más bien conducen todas las relaciones neurológicas hacia el resto del organismo. Pero el sistema nervioso central es el cerebro, el cerebelo y la médula espinal, que es la parte central de los nervios. No es diferente a la médula ósea. La médula ósea es las células de la sangre que están localizadas a nivel de los huesos, para que entendamos esa diferencia. Y aquí también vamos a ver otro tipo de tumor, que son los tumores sólidos del riñón. Y aquí vemos al lado derecho un riñón normal y aquí vemos un gran tumor. Estos tumores los vamos a llamar los tumores de Wilms, que son tumores del riñón y que también hacen parte de los tumores en los niños. Este es un esquema general de los tumores que podemos ver en los niños con cáncer. Aquí vamos a ver los tumores del sistema nervioso central, que ya los explicamos. También vamos a ver del tejido linfático, del cerebro o de la médula espinal, que ya lo explicamos. Aquí vamos a ver otro tumor que podemos ver en los niños que está localizado en la retina, que es la parte neurológica del ojo. Eso quiere decir que ella es la encargada de conducir los estímulos que nos permiten ver. Cuando crece de forma normal lo vamos a llamar retinoblastoma, que está localizado en los ojos. Los linfomas ya los explicamos, son aquellas células de las defensas que están localizadas a nivel de los ganglios linfáticos. También vamos a ver aquí esquematizada la leucemia, que es un cáncer de las células de las defensas. Es un cáncer, por ende, de la sangre. Aquí vamos a ver también los tejidos blandos, que era lo que veíamos en las otras fotografías, que los tejidos blandos son los ligamentos, los músculos, los nervios y los órganos que casi siempre van a estar localizados a nivel periférico. Eso quiere decir que pueden tener compromisos abdominales o compromisos pulmonares. Entre ellos, los sarcomas son los más importantes y casi también pueden estar localizados a nivel óseo, que es los que vemos aquí en la parte inferior, que pueden estar en los huesos largos, en la pelvis, en los huesos largos de las piernas o de los brazos, y que el principal protagonista tumoral es el osteosarcoma. También vamos a ver los tumores del riñón, que ya aquí vemos los riñones, que ya hablábamos del tumor de Wilms, que es un tumor que se localiza a nivel del riñón.
Como puede estar comprometido un solo riñón, que afortunadamente es lo que más vemos, también puede estar comprometido los dos riñones. Afortunadamente esto no es tan frecuente, pero también lo hemos visto y lo hemos tratado. Y aquí por último vemos los tumores que están localizados a nivel de las células germinales, que están localizados o más bien comprometen las células donde germina la vida. Por eso se llaman células germinales. Y estas células están localizadas en las mujeres, en los ovarios y en los hombres, en los testículos. No es solo el compromiso a este nivel. Los tumores germinales pueden estar localizados también a nivel abdominal, también a nivel pulmonar y en algunas ocasiones a nivel cerebral, porque estas células germinales tienen un proceso de crecimiento y maduración que puede involucrar tanto el cerebro, los pulmones como el abdomen, y por eso pueden estar localizados también en estas zonas. ¿Qué causa el cáncer? Y esa es una de las preguntas que con mayor frecuencia nos hacen los padres, y por eso es importante tenerlas en cuenta y poner mucha atención en esta parte de nuestra charla. Puede generarlo la herencia, eso se conoce que hay dentro de las fibras que vamos a determinar como ADN, que yo siempre les represento esto como un cassette de estos que nosotros teníamos cuando éramos más jóvenes, que son esos cassettes que usábamos para escuchar música. Esos cassettes tenían unas cintas y esas cintas eran las que permitían que nosotros escucháramos la música. Esas cintas existen en el organismo, en las células humanas, y esas cintas tienen la información de cómo es una célula, cómo crece una célula, cómo progresa una célula. Si hay alguna alteración en esa cinta, esta va a determinar que el proceso de formación de esas células sea errado y va a generar un crecimiento celular, por tanto, errado. Y es lo que explicábamos anteriormente. Muchos tenemos estos errores en esta cinta, pero hay otros mecanismos que llevan a que esos errores no sean tan graves y no se dé un proceso tumoral, o que se dé un proceso tumoral en las primeras edades o ya en la juventud, ya un poco en la mayoría de edad o en la vejez. ¿Qué es lo que permite que eso se exprese? Algo en el medio ambiente. Se conoce claramente que hay algunas sustancias químicas que sí pueden llevar a ser de riesgo. Por ejemplo, los químicos que se utilizan en el campo, como los organofosforados o como algunos agroquímicos, si se exponen las mujeres que están con una gestación, o sea, embarazadas, a estos organofosforados de forma crónica, tienen mayor riesgo de que sus hijos tengan algún tipo de cáncer. También se conoce que algunas radiaciones, que lo vemos en la parte inferior, si se exponen en forma frecuente o en el embarazo, también tienen esta relación. Esto quiere decir que las mujeres que se expongan a rayos X durante el embarazo de sus hijos pueden generar mayor riesgo, y vuelvo y lo repito, es un riesgo, no quiere decir que todo el que se irradie va a tener un tumor, pero sí aumenta el riesgo de que estas alteraciones en la cinta de nuestro cassette se vaya dañando y vaya generando la posibilidad de generar un tumor. Aquí vamos a ver que algunas alteraciones adicionales hormonales pueden generar algunos de estos efectos. Y dentro de eso, pues casi siempre van a haber relaciones con la herencia. En cuanto a las dietas, hay que ser muy claros. Las dietas pueden llegar a generar algún proceso de tumores más en adultos. El hecho, y entre estos, se encuentra la exposición al tabaco. El tabaco se conoce y el alcohol, o sea, las bebidas alcohólicas, que tienen un riesgo en el adulto de generar mayor posibilidad de cáncer. El hecho de haber expuesto al niño durante el embarazo
a cigarrillo de una forma muy elevada, también puede tener una relación con que los niños tengan mayor posibilidad de hacer cáncer, pero no es directamente que se expuso y tuvo cáncer, sino que aumenta el riesgo. En esto juega también la herencia que cada uno tenga en el cassette que acabamos de explicar. Como veíamos en nuestros ejemplos anteriores, este es la cinta del cassette de nuestro ejemplo. Este lo llamamos ADN. Y aquí es donde impacta las sustancias químicas que ya veíamos como algunos agroquímicos, dañan esa información del cassette, también algunos virus, dañan esa información del cassette o la radiación de rayos X genera un daño en ese cassette. Lo que sucede es que también debe haber algo en la herencia que no permite que ese daño se repare con una adecuada forma de llevar a cabo este proceso de reparación, o no hay un sistema de defensas que permita que las células que están dañadas se destruyan y de esa manera no generen la célula cancerígena que va a dar origen a millones y millones de células que van a dar o a mostrar el tumor que puede estar localizado en la sangre, en el caso de las leucemias, o el tumor en los tumores sólidos, como lo hemos visto en nuestra charla. Para llegar a el diagnóstico vamos a necesitar de exámenes. En este caso vemos cómo está aquí ubicado una tomografía o un resonador. Estos aparatos grandes, aquí vemos un paciente que está acostado y lo que hacen es mostrar un dibujo de todo el organismo. Aquí vemos un cerebro y cómo nos lo van mostrando poco a poco, y de esa manera esas fotos del interior del organismo nos permiten localizar el tumor, y de esa manera nuestros cirujanos pueden entrar y buscar retirar completamente el tumor, que en el caso de los tumores del cerebro es la principal herramienta. Aquí también vemos los catéteres que usamos para poder tomar las muestras que necesitamos de nuestros pacientes y así poderlos diagnosticar. Y también aquí vamos a ver un catéter venoso central, que aquí ven como una gran vena que conduce, como toda la sangre, al corazón. Va a permitir que ese catéter vaya a la cercanía del corazón y nos permita, como lo ven aquí ya muy bien colocado, sacar muestras e introducir quimioterapias que lo que van a buscar es matar esas células cancerígenas. Van a haber dos tipos de catéteres. Están los catéteres que vamos a llamar temporales, porque pueden durar de 15 a 3 semanas y después vamos a tener que retirarlos. Y también vamos a ver unos catéteres que van a ser los catéteres implantables. Esta zona que aquí se ve en la fotografía como un poco más oscura, va a ser como un balón de silicona, y ese balón de silicona lo van a poder funcionar las enfermeras para pasar una pequeña aguja que va a permitir que al retirar la aguja quede el tambor y pues el niño pueda seguir usándolo. Los catéteres implantables no se pueden usar al principio del tratamiento de la quimioterapia de leucemia linfoide aguda porque tienen mucho riesgo de infección. Y si quitamos uno de esos catéteres, la probabilidad de que podamos volver a poner otro catéter más adelante no vamos a poderlo hacer. Y por eso solo lo ponemos en los siguientes ciclos de quimioterapia, en donde el riesgo de infección ya es un poco menor, y por eso los dejamos para que continúen los 2 años de tratamiento. Eso lo explico porque en las primeras fases del tratamiento de leucemia no lo usamos. Aquí vemos las muestras y ustedes lo van a ver en nuestros pacientes, en sus niños, cómo tomamos las muestras de sangre. Estas muestras se van al laboratorio, allá las procesan y nos van a dar indicaciones de cómo está el tumor, cómo está el hígado, cómo está el riñón, que son algunas de las zonas que pueden sufrir alrededor de la quimioterapia, y por eso nosotros tenemos que estar siempre vigilando cómo están esos
tejidos del organismo, o esos órganos, mejor, esos sistemas. Aquí vemos también otro de las formas de ver las partes del interior de un niño, y esta es una ecografía. Aquí vemos un lector de ecografía que lo que hace es, por medio de sonidos, él interpreta esos sonidos como imágenes y los muestra en una pantalla, y aquí nos permite ver cómo está el hígado, cómo está el riñón, y como es tan fácil y no genera irradiación, pues ustedes lo van a ver que lo usamos constantemente. Los tratamientos van a estar basados en varios puntos importantes, y esto es algo que se va a ir relacionando poco a poco. La primera y la más importante, y la que van a ver ustedes con mucho requerimiento, o más bien con mucha regularidad, es la palabra más adecuada, en los tumores sólidos, son los procedimientos quirúrgicos, que ya veían que buscan o retirar completamente el tumor o sacar una pequeña muestra para que nos permita establecer el diagnóstico patológico, y de esa manera, ya estableciendo el diagnóstico patológico, ya pasamos al tratamiento que va a ser con la quimioterapia. Esa quimioterapia, en caso de que el procedimiento quirúrgico no haya podido retirar el tumor en su totalidad, que ese va a ser la gran mayoría de casos, lo que busca es disminuir la cantidad de tumor en los tumores sólidos, o si es un tumor de la sangre, pues en ese caso no hay cómo sacar un tumor, porque ese tumor va a estar localizado en toda la sangre. Por eso la quimioterapia va a ser la base fundamental del tratamiento. La quimioterapia son los medicamentos que administramos por esos catéteres que veíamos, para que vayan a las células, las maten y vaya haciendo que el tumor vaya disminuyendo de tamaño hasta llevarlo, ojalá, a un cero absoluto. La radioterapia son unas medidas que buscamos para quemar el tumor. Yo siempre les pongo el ejemplo de la luz de un bombillo. Es como si pudiéramos coger esa luz del bombillo y concentrarla tanto, 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 que es capaz de llegar a las células y matarlas. Y de esa manera yo voy quemando ese tumor, y lo que voy buscando es disminuir su tamaño. Ojalá llevarlo a cero, o que después entre por procedimiento quirúrgico y puedan sacar la mayoría del tumor, o la totalidad sería lo mejor. En algunos casos, primero ponemos quimioterapia, después nos vamos al procedimiento quirúrgico, y por último, las pequeñas zonas de tumor las llevamos por radioterapia, o pueden irse cambiando el orden para que podamos lograr el tratamiento. En el caso de requerir el trasplante de progenitores hematopoyéticos, quiere decir que la médula ósea necesitamos cambiarla. La médula ósea, recuerden que es el lugar, el semillero donde nacen las células de la sangre. Entonces, si nosotros vemos que necesitamos sacar todas las semillas porque no están funcionando bien, entonces usamos quimioterapias muy fuertes que van a acabar con toda la médula ósea, y le ponemos, o bien sea un trasplante de él mismo, que ese es un trasplante autólogo, o buscamos células, bien sea de un familiar que sea compatible, que quiere decir hermano, padre o madre. En caso de que tenga más hermanos, la posibilidad de que esos hermanos sean compatibles puede ser mayor, pero nunca usamos primos, tíos, abuelos. No, ellos no son compatibles, sino que usamos estos que acabo de nombrar. Esas son las maneras de tratar en este momento el cáncer en los niños en nuestro país, y pues llevan al tratamiento de nuestros niños de una forma muy adecuada. ¿Qué necesitamos ayudar con estos tratamientos como cuidadores de nuestros niños? Número uno, estar muy pendientes de que los cumplimientos de los protocolos se den. En muchas ocasiones he escuchado a algunos cuidadores que dicen, no, es que yo lo vi como tan decaído que más bien preferí llevármelo y que descansar unos meses, y aquí lo volví a traer. Eso no se debe hacer. Los protocolos están hechos de una manera, ensayados en el mundo entero, para que esos tiempos los podamos tener de una forma adecuada. Para eso nosotros tomamos laboratorios, para saber si el cuerpo está en disposición de recibir la quimioterapia,
y conocemos nuestros pacientes y sabemos con la experiencia que hemos logrado adquirir en la Fundación OMI, cuál es el tiempo de tratamiento adecuado. No debo tomar esas determinaciones sin consultarlas con el equipo médico. La adherencia es muy importante. La mayoría de nuestros niños pierden esta oportunidad de vida porque no tienen una adherencia adecuada. Y adherencia quiere decir traerlo a sus citas médicas, cumplir con los laboratorios que necesitan, cumplir con el tiempo de las imágenes diagnósticas que necesitamos, darles los medicamentos en la casa. Uno puede pensar dentro de esta cultura colombiana que si yo no le digo al médico, entonces eso no pasa nada. Y esto no es una cosa de vigilancia. Nosotros tenemos que crecer como seres responsables de una sociedad. No podemos seguir pensando que tenemos que tener un policía enfrente para que nosotros entendamos que las cosas deben hacerse de la manera que nos lo indican. No lo indicamos porque estamos buscando transformar lo que ustedes hacían en sus familias. Lo buscamos porque basados en la experiencia queremos que los niños salgan adelante de su enfermedad. Van a haber entonces dos modalidades de tratamiento, la hospitalaria y la ambulatoria. La hospitalaria, como lo vimos al principio, va a ser, ojalá la mayoría, en el centro de cáncer infantil, pero también en algunas ocasiones pueden estar localizados en otros lugares de la Fundación OMI. Por eso es importante que sepan que el segundo piso también va a ser un área en donde se pueden hospitalizar sus niños. En esas áreas van a tener enfermeras que también están entrenadas en la vigilancia de las quimioterapias. También va a haber un oncólogo que estará pendiente de ustedes, que nosotros nos distribuimos por turnos y vamos a estar también pendientes de esas quimioterapias que quedan por fuera del centro de cáncer infantil. Esa es la hospitalización. También está el área de urgencias, que ahí van a tener que estar siempre atendiendo oportunamente. Eso nos pasa mucho con los adolescentes, que le dicen a las familias o a sus cuidadores, les dicen, no, no me lleve, que yo me siento bien. No, si tienen fiebre, tienen 1 hora para llegar a la Fundación OMI y ponerse su antibiótico. Por favor, el tiempo que pierdan en la casa es un tiempo que después nadie va a poder recuperar. Y estamos para ayudarles a ustedes y para ayudar a nuestros pacientes. Estas recomendaciones no se deben olvidar en ningún punto del tratamiento. Y están las modalidades ambulatorias, que lo veíamos en la fotografía, que muestran la administración de quimioterapia de forma ambulatoria. Vienen, se ponen su quimioterapia, se termina la administración de quimioterapia, se van a su casa. Si tienen alguna complicación y es en la noche, por urgencias inmediatamente, por favor. Eso es muy importante. ¿Y por qué? Porque nuestros medicamentos, así como destruyen células malas, también destruyen células buenas del organismo. Eso quiere decir que generan efectos adversos. Estos medicamentos normalmente van a generar estos efectos adversos que son indeseables y que están relacionados con el tratamiento del cáncer. De los más frecuentes está la pérdida del cabello, que siempre les repito, les va a volver a crecer. Esto hace parte del proceso de curarse de una enfermedad y por eso es importante respetar que este proceso se va dando y pues que más adelante va a volver a nacer el cabello y pues lo van a poder tener bien. También está la mielosupresión. ¿Qué es la mielosupresión? Pues como veíamos que la principal cáncer en los niños es la leucemia, estas quimioterapias van a matar las células de las defensas malas y también las buenas. Al matar las buenas, pues los niños van a generar la posibilidad de hacer infecciones. De hecho, el tumor se va a expresar al principio por fiebre, por infección, en muchas ocasiones. Eso quiere decir que el tumor no deja que las defensas funcionen bien. La leucemia no permite que las defensas funcionen. Eso quiere decir que cualquier virus, bacteria, parásito, entra y pues no hay quien lo defienda y hacen unas infecciones muy graves. Por eso la infección es el principal efecto
tanto de la enfermedad como del tratamiento, que hay que estar muy pendientes. Vuelvo y repito, tengo fiebre, estoy en mi casa, sé que acabo de terminar la quimioterapia, tengo 1 hora para llegar a urgencias y que me pongan el antibiótico, que es la medida más importante del tratamiento de nuestros niños. Por favor, les pido que estemos siempre pendientes de esta recomendación. Siempre estar pendientes de la gravedad. En muchas ocasiones nos dicen, no, es que él se sentía un poco mal, pero no lo trajimos porque él no quería. No, vengan inmediatamente, eso es grave, lo que está sucediendo es grave. Requisitos para el manejo. El tratamiento debe ser integral. O sea, cuando yo empiezo el tratamiento, debo saber que todo lo que me han dicho lo debo cumplir. Con mucha frecuencia se ven que hay muchas posibilidades de explicar una ausencia. Y esas ausencias, pues yo tal vez las puedo entender, pero el cáncer no las va a entender. No va a entender que tenía otro problema, no va a entender que no pudo venir ese día, no lo va a entender, él va a seguir creciendo. Entonces, entendamos que necesitamos ser muy juiciosos en esto. Siempre debemos firmar el consentimiento informado, porque en esa medida quiere decir que me explicaron los efectos adversos, que me explicaron qué es el tumor que tiene mi paciente. Vamos a explicar todas las cosas que están relacionadas con el tumor. Eso lo va a hacer el oncohematólogo pediatra que esté en el diagnóstico con nuestro paciente. El acompañamiento activo quiere decir que yo no solo estoy ahí al lado de mi paciente como cuidador, sino que también voy a ayudarlo, voy a estar para animarlo, voy a estar pendiente de lo que me dice el médico, voy a mirar qué recomendaciones me da para hacerlas, voy a estar pendiente de medir como el volumen de la orina que tiene mi paciente, lo voy a ir anotando porque eso va a ser importante para que el médico tome decisiones. Todo eso es acompañamiento activo. No es que esté alguien ahí, es que ese alguien se apropie también del proceso de cuidado de una enfermedad. Y por eso debe ser permanente. Siempre debe haber alguien con nuestros niños ayudando en este proceso. ¿Y todo eso para qué? Pues para que logremos que nuestros niños lleven a una curación y que puedan seguir su crecimiento con todo lo que tienen ellos alrededor, que sigan estudiando, que sigan creciendo, que sigan bien y que su proceso de crecimiento alrededor de esta enfermedad lo tengamos en relación a una curación adecuada. En cuanto al pronóstico, que es el cómo me va a ir a mí a largo plazo, el cáncer en los niños es menos frecuente que en los adultos. Lo van a ver en esta institución con mucha frecuencia porque aquí nos llegan de otros lugares, pero esa no es la realidad del mundo entero, sino que aquí nos llegan con más probabilidad, y los niños sí tienen mayor probabilidad de curarse. En países en desarrollo han logrado ya que la leucemia llegue a unas tasas de crecimiento del 90%. En nuestro país en general estamos solo en el 50%. ¿Cuál es la diferencia? Probablemente no son los medicamentos, porque tenemos la mayoría de medicamentos que ellos usan allá, los usamos nosotros acá. Puede llegar a ser con que no estamos tan pendientes de todo el proceso de curación, puede ser. Y también nuestros sistemas de salud que yo espero vayan mejorando y vayan permitiendo que los niños tengan todas las posibilidades de tratamiento que ahora tienen en esos países, y que ojalá todos esos procesos podamos tenerlos también en nuestro país. Pero si no estamos pendientes de ir evolucionando y mejorando las cosas, pues nos vamos a quedar en ese 50% que siempre ha tenido el país, que nosotros como Fundación OMI lo hemos logrado mejorar y ya estamos alrededor del 75% de curación de leucemia, con grandes esfuerzos, que queremos seguir creciendo y que queremos lograr esa tasa de sobrevida del 90%, es en la medida en que todos lo hagamos posible. Pero nosotros solo los médicos no lo vamos a lograr. Necesitamos de la ayuda de todos. Y estas charlas lo que buscan es eso, que ustedes nos entiendan y que nos ayuden
a que logremos esa meta conjunta. Para eso necesitamos donar sangre. Como la principal patología es la leucemia, pues ya ustedes entienden que todas las células de las defensas de la sangre y de las plaquetas pues se ven disminuidas y nosotros podemos entregarles muchas de estas medidas de transfusión. Todos al principio en la familia dicen que van a venir a transfundirse, a ser donantes, perdón. Y eso dura una semana, después ya se les olvida y ya nadie más viene a donar. Y nosotros necesitamos mucha sangre para podérsela entregar a nuestros pacientes. Así que volvámonos donadores de sangre y de esperanza para que nuestros niños puedan tener esa medida de una forma más adecuada. Es cáncer, en conclusión, es un asunto de todos, no es un asunto de uno nomás. Y por eso necesitamos que todos tengan la actitud de ayuda y de entrega que nuestros pacientes necesitan. Y nuevamente, si todos ponemos un granito de arena, vamos a llegar a que todos los niños podamos tratarlos y mejorarles. No siempre vamos a conseguir que ellos vivan, pero sí que el proceso sea un proceso de vida y que ese proceso que conduzca en algunas oportunidades a que ellos nos abandonen, pues que sea un proceso lo más adecuado posible, porque ahí tenemos muchos humanos brindándole humanidad a nuestros pacientes dentro del manejo de soporte y cuidados paliativos, que también hace parte del tratamiento oncológico. Muchas gracias.